Los temas de esta semana son factorización y expresiones racionales algebraicas. Entonces, vamos a desarrollar este espacio de la siguiente forma. Yo voy a continuar ahí, como la vez anterior, haciendo como un sumario o acotaciones sobre lo que ustedes estudiaron, y si tienen alguna pregunta me interrumpen, ¿verdad? Porque me suele pasar que digo o pregunto qué dudas tienen y pues nadie pregunta, entonces se nos va escapando el tiempo y no es mucho como para desperdiciarlo. Entonces, factorización es el primer tema que se abordó durante esta semana. Pues ahí se les hace ver pues que así como en el conjunto de los números reales, ¿verdad? El concepto de factorización es el mismo que vamos a trabajar, ¿verdad? En el ámbito de las expresiones algebraicas, ¿verdad? Factorizar, decíamos en esas clases, tiene que ver con expresar como un producto, pero no un producto cualquiera, sino como un producto de factores irreductibles o factores primos. Aquí podemos ver, por ejemplo, 30 se puede escribir como 3 por 10, 2 por 5, 6 por 5, pero ninguna de esas es factorización de 30. La factorización de 30 sería esta. ¿Qué diferencia tiene esta expresión con respecto a estas? En que cada uno de estos factores ya no se puede reducir más. En cambio, aquí sí. El 6 se puede reducir a 2 por 3, el 15 a 3 por 5, el 10 a 2 por 5. ¿Verdad? Entonces, es importante tener en cuenta qué significa factorizar, ¿verdad? Y lo conectamos con lo que se aprendió en el conjunto de los números reales en el colegio. Y bueno, entonces se revisan diferentes casos de factorización de expresiones algebraicas. Factorización por factor común es la primera. No sé si tienen alguna pregunta en este caso de factorización. Yo una pregunta con el ejercicio número 2. Sí, aquí. ¿Podríamos usar, en vez del factor común, 2 a la 3, 8 o no? O sea, en vez de ponerlo como Al final, exponente. en la respuesta final, una vez que ya factorizó, perfectamente lo puede poner como 8. Sí, es que en realidad la razón por la que nosotros escribimos el 64, el 24 y el 16 como 2 a la 6, el 2 a la 3 por 3 y 2 a la 4, la razón de escribir estos números en esta forma, que no es más que la factorización de los mismos, es para poder ver a partir de aquí si en la parte de los números hay algo en común. Esa fue la razón para escribirlos en esa forma, ¿verdad? Y efectivamente, entonces aquí se ve que está presente el 2 en todos ellos, ¿verdad? Entonces lo tomo con su menor exponente, porque en eso consiste la factorización de factor común, ¿verdad? Se extrae el factor con su menor exponente, y en este caso aquí está 2 a la 6, 2 a la 3 y 2 a la 4, entonces extraemos 2 a la 3. Pero ya una vez que hemos terminado la factorización, ya la respuesta se podría poner aquí como 2 a la 3, pues es 8. ¿Algo más? Bien, si no hay preguntas aquí, entonces pasamos al otro caso de factorización, que es factorización por agrupación. Aquí pues se explica que
en la factorización por agrupación, uno a primera vista no observa algo en común en los términos. Por ejemplo, aquí hay 4 términos. Sin embargo, no ve algo en común en los 4. No hay algo en común. Aparte del 1, que aquí tenemos 1 por todo esto, 1 por todo esto. Pero el 1, en términos de factorización, no nos sirve de mucho como factor común. Entonces, se hace ver pues que en la factorización por agrupación, lo que hago es agrupar aquellos que tienen algo en común. Que en este caso, pues se puede ver que estos dos tienen algo en común y son los que agrupé, y estos también. Entonces los grupos siempre se arman con paréntesis y se pone un signo más entre ellos. Ese signo más puede cambiar, ¿verdad?, a un signo menos una vez que sacamos un factor común. Eso depende de qué es lo que sacamos de factor común. Muy importante también hacer ver que en los otros casos de factorización, o al final, ya cuando terminamos los casos de factorización, ahí en la clase se menciona también que las agrupaciones se pueden dar no solo por factor común, sino porque puedo ver que determinados términos, al agruparlos, forman un nuevo caso de factorización. Y pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces no sé si en esta parte de factorización por agrupación tienen alguna pregunta. Yo tengo la duda, en este caso donde se factoriza por agrupación, yo me he fijado que a veces se pueden agrupar por diferentes variables, o sea, no solo como en la forma que está usted, sino que tiene usted, sino que también se puede con otros criterios. ¿Estaría correcto siempre hacerlo? O sea, no importaría de qué forma, y siempre terminaríamos en la misma respuesta. Bueno, en este caso particular, en este ejemplo, se agrupó el primero y el segundo porque tienen en común a X, ¿verdad? Y el tercero y el cuarto tienen en común W. Pero también pude haber agrupado el primero con el tercero. ¿Por qué? Porque tienen en común Y. Y este segundo con el último porque tienen en común a Z. Pudiéramos haberlo hecho así también. Y la respuesta sería equivalente. A la vista podría verse diferente, tal vez en que este factor quede a la derecha, ¿verdad? Y no a la izquierda, como está aquí. Pero como el producto es conmutativo, entonces ambas respuestas serían iguales. No sé si eso es lo que estaba tratando de saber. Sí, eso era lo que quería saber. Muy bien. ¿Algo más? El siguiente caso de factorización es el de diferencia de cuadrados. Cuando vimos la parte de productos notables, ¿verdad?, vimos este producto, que cuando tenemos una resta y una suma, pues este siempre dará un resultado que es igual al cuadrado de los números involucrados, menos el cuadrado del primer número de esta diferencia, menos el cuadrado de la segunda, del segundo número. Siempre es así. Pero ahora esa fórmula, que la usábamos como fórmula de producto notable, la podemos usar como fórmula de factorización. Ahí es que siempre que se tenga una diferencia de cuadrados, voy a encontrar dos factores. Primero la diferencia de las raíces cuadradas de ambos y luego la suma, ¿no? O sea, le saco la raíz cuadrada de esto, me da la raíz cuadrada de esto, me da b. Y diferencia. Luego solo lo copio como suma.
También se puede utilizar la misma fórmula si fueran diferencias de potencias con exponentes múltiplos de 2. O sea, si tuviera en vez de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En cualquiera de esos casos también se puede usar la fórmula. Y pues aquí están algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí se ve una diferencia de dos expresiones, donde al menos una de ellas es un cuadrado. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de esto, me queda 2p, la raíz cuadrada de esto es 3. Y luego solo lo copio como suma. Y a esto tiene dos factores que son irreductibles, ya no puedo seguirlos factorizando. Y en este ejemplo se les mostraba pues que cuando la raíz de alguna expresión que está involucrada no es exacta, entonces la dejamos expresada. Aquí sería raíz de esto sería x y la de esto sería raíz de 5y. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí tienen un ejemplo donde se tiene una diferencia, pero ya no es cuadrados exactamente, pero son exponentes que son múltiplos de 2. O sea, aquí la raíz cuadrada de esto sería menos la raíz cuadrada de 1, que es 1, y aquí. Ahora, como sigue siendo una diferencia de cuadrados, le vuelvo a aplicar la técnica y me da esto. Solo lo bajamos y aquí tengo la factorización completa. Bueno, en eso consiste la factorización de diferencias de cuadrados. No sé si hay alguna pregunta ahí. Lick, disculpe, ¿me escucha? Dígame. En el ejercicio número 3 de factorización de diferencias de cuadrados, mi pregunta es, ¿por qué hay tres resultados? Bueno, hay tres resultados entre paréntesis. Entonces, el último, ¿por qué ese último queda ahí si tendríamos que despejar los cuadrados? Sí, exactamente eso. Usted pregunta que por qué no le aplico la fórmula. Sí, exacto. Es que la fórmula se aplica cuando es diferencia de cuadrados, no cuando es suma. Ah, entonces diferencia quiere decir que... Ah, sí, ya la entendí, Lick. Muchas gracias. Bueno. El otro caso es de las diferencias de cubos, que también es una fórmula que vieron cuando vimos la parte de productos notables. Solo que ahora la usamos en el sentido de regreso. Antes estábamos interesados en hacer este producto, ahora estoy interesado en escribir a esto como un producto. Entonces, siempre que tengan una diferencia de cubos, van a hallar dos factores. El primer factor es la diferencia de las raíces cúbicas de estos términos. Y se deduce a partir de estos. Este es el cuadrado de este. Y este es el cuadrado de este. Y es el producto de estos dos. Dígame. ¿Y ese ejemplo cómo se desarrollaría? ¿Cuál ejemplo? El que pone usted, ese que estaba... El ejemplo de A y B, A menos B, al cubo las dos. Pero no sé a qué se refiere, cómo se desarrollaría, no entiendo. Es que cuando se presenta la diferencia de cubos, se usa esta fórmula. Entonces no entiendo a qué se refiere cuando dice cómo se desarrollaría. Ah, ya, disculpe, es que estaba confundido. Ok. Entonces les decía yo que las diferencias de cubos tienen esta forma. Y para factorizarlas se sigue este procedimiento. Se saca la raíz cúbica de este y la raíz cúbica de este. Y entonces el primer factor es la diferencia de esas raíces cúbicas. Y es un trinomio que surge de aquí. Sería el cuadrado de este
y el cuadrado de este. Aquí está este y este. Y el producto de estos dos, ¿verdad? Es este término. Y aquí todos van con signo más. Y aquí tienen ejemplos. Por ejemplo, aquí, la raíz cúbica de esto es mn, ¿no? La de este es 4, ¿no? Y aquí está. Este sería el factor al que se refiere la fórmula, ¿no? La diferencia de las raíces cúbicas aquí. Y el siguiente factor sería el cuadrado de este, aquí está. El cuadrado de este, aquí está. Y el producto de estos dos sin tomar en cuenta el signo menos. Aquí está. Igual que en las diferencias de cuadrados, cuando la raíz no sea exacta, entonces la dejamos planteado. Por ejemplo, la raíz cúbica de esto, la raíz cúbica de 2 no es exacta, entonces la dejo expresada. La raíz cúbica de 5 tampoco, entonces la dejo expresada. El p al cubo sí tiene raíz cúbica exacta, sería p, y la de q al cubo sería q. Entonces aquí está, estas serían las raíces cúbicas de estos términos. Esta sería la diferencia, y de aquí saco el siguiente factor, que sería el cuadrado de este, aquí, el cuadrado de este, aquí está, y el producto de ellos dos. Y también se les hace ver que la fórmula se aplica no solo cuando sean cubos, sino múltiplos de 3, 6, 9, etc. Aquí tengo un ejemplo de eso. Aquí le sacan la raíz cúbica a esto, que aquí se les hace ver, ¿verdad? Que sacarle la raíz cúbica a la 6, b a la 6, es lo mismo que tener a la 6, b a la 6 a la 1/3. Propiedades de la potenciación, a la 6 a la 1/3 sería 6/3, que es 2. Y b a la 2, b a la 6 a la 1/3 sería b a la 6/3, que es 2. Entonces la raíz cúbica de a la 6, b a la 6, es a la 2, b a la 2. Está la raíz cúbica de este y la raíz cúbica de este. Entonces la primera es una diferencia, y el siguiente se saca de aquí. El cuadrado de esto sería a la 4, b a la 4. El cuadrado de 1, que es 1, y el producto de estos dos, que sería este. Ahora, este sigue siendo una diferencia de cuadrados, que es la técnica anterior, el caso anterior. Entonces se la aplico, y aquí está. Este solo lo copiamos. Y aquí tenían otro ejemplo. No sé si hay alguna pregunta. La suma de cubos es en cierta forma parecida a la forma en que trabajamos con la diferencia de cubos, solo que aquí es una suma. Pero entonces, cuando es una suma, el primer factor será una suma de las raíces cúbicas de esto, y el trinomio que acompaña a esta suma se deduce de la misma forma que en la diferencia de cubos, solo que aquí, allá todos son sumas aquí, y aquí no, aquí una de ellas es resta, que es la segunda. El segundo término es negativo. Y aquí tienen ejemplos, ¿verdad?, de cómo se trabaja, pero es muy parecido a las diferencias de cubos. Y también, no solo cuando son cubos, sino cuando son múltiplos de 3, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, etc. Aquí tiene un ejemplo con exponentes que ya no es 3, sino un múltiplo de 3. Si tienen alguna pregunta ahí. El otro caso de factorización es el caso de tanteo simple, que tiene que ver con trinomios cuadráticos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, también se aplica cuando son trinomios de forma cuadrática. Los de forma cuadrática son cuando son trinomios
Y el mayor exponente es el doble del que sigue. Por ejemplo, si aquí es 4 y aquí es 2, si aquí es 6 y aquí es 3 el exponente, ¿verdad? En esos casos se puede aplicar, o aquí es 10 y aquí es 5. El tanteo simple buscará dos factores. No siempre se puede hacer por tanteo simple un trinomio, pero cuando se pueda, ¿verdad? Consiste en buscar dos términos que multiplicados den el primer término de aquí, que en este caso es x y x, y dos que multiplicados den este y sumados den este. En este caso sería 2 y 1. Aquí sería k y k, me da k cuadrado. 2 que multiplicados me den menos 20 y sumados menos 1 sería menos 5 y 4. Y así, esa es la forma en que se trabaja para factorizar con tanteo simple. Aquí tienen otro ejemplo. Miren, este ya no es literalmente igual a esto, pero tengo un término que parece una cuadrática. Tengo este término que está elevado al cuadrado, luego el mismo término está elevado a 1 y un término constante. Entonces puedo aplicar lo mismo. 2 que multiplicados en este sería a más b y a más b. 2 que multiplicados en 6 y sumados 5 sería 2 y 3. Y ahí está a más b más 3, a más b más 2 sería la factorización de todo esto. Aquí tienen otro de los que les mencionaba, que no es cuadrático, pero tiene forma cuadrática. ¿Por qué? Porque este tiene el doble de este. Y se ve que se puede factorizar por tanteo, porque 2 que multiplicado en este sería p a la 2 y p a la 2. 2 que multiplicado en negativo 2 y sumado menos 1 sería menos 2 y 1. Aquí está, estos serían los dos factores que corresponden a este trinomio. Ahora, este factor se ve que aún se puede factorizar porque es una diferencia de cuadrado. Entonces lo factorizo aplicando esa técnica y aquí está. La factorización de esto es esto. Este solo lo copiamos porque no es diferencia de cuadrado. Y ahí se les dejó propuesto este. No sé si hay alguna pregunta. La otra técnica de factorización es la de factorización de trinomios cuadráticos, pero donde el coeficiente principal ya no es 1, como en los casos anteriores, sino que es un número distinto de 1. Este se le llama tanteo, pero tanteo complejo. Entonces se parece un poco el procedimiento. Siempre busco 2 que multiplicados den este, en este caso sería 2x y x, y 2 que multiplicados den este, sería menos 1 y 1 en este caso. Pero voy a buscar que el producto de los medios más el producto de los extremos, ¿verdad? Esa suma me dé igual al término de medio, que es menos x en este caso. Porque, por ejemplo, yo pude haber tenido, en busca de la factorización, de repente busqué 2 que multiplicados me den el primero y decir 2x y x. Y 2 que multiplicados den el segundo podría ser menos 1 y 1. Ahora pude haberlo planteado así. Pero al checar que el producto de los medios más el producto de los extremos me debe dar el medio, en este caso no me sirve esta forma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este por este me da 2x cuadrado y este por este me da menos 1, como acá, cuando multiplico los medios me da menos x y el producto de los extremos me da 2x y menos x más 2x me da x, que el término de en medio no coincide porque el término de en medio es menos x y a mí me dio x. Entonces, esta forma que estoy planteando no sería la factorización
porque no cumple con esa característica de que el producto de los medios más el producto de los extremos del término de en medio de la expresión original. Entonces, hago cambios. ¿Qué cambios hago? De manera que se siga cumpliendo que el producto de este con este me dé el primero y el producto de este con este me dé el segundo. Bueno, el cambio que puedo hacer es que en vez de poner menos aquí, ponemos más y aquí menos. Y volvemos a probar. Entonces me queda esto. Y en este sí se cumple que el producto de los extremos más el producto de los medios me dé el término de en medio, que es menos x. Entonces aquí hay más ejemplos. Igual que en el anterior, también se puede aplicar cuando tiene forma cuadrática. O sea, el doble de este. Aquí tienen este ejemplo. Aquí se pudo continuar porque lo que me queda aquí es una diferencia de cuadrado. Y se puede aplicar esa técnica también en ejercicios de este tipo, donde están involucrados dos variables, ¿verdad? Donde observamos cuadrados en esa variable. De aquí se puede ver en este ejercicio hay un factor común 3 y después la expresión que queda se le aplica esa técnica, 2 multiplicados me den el primero, sería x y x, ¿verdad? 2 que multiplicados den el último, pues aquí tengo 4, 5 y 10 y 2, en este caso escogiendo 10 y 2, me quedaría 10y y menos 2y. Ese sería el producto que me da esto. Y miren que el producto de los medios más el producto de los extremos, aquí está, me da como resultado 8xy, que es el término de medio. Luego se aborda el tema de trinomios cuadrados perfectos, ¿verdad? Que son de especial interés para nosotros porque cuando son trinomios cuadrados perfectos, se factorizan fácilmente sacando la raíz cuadrada del primero, la raíz del último, el signo de en medio, todo elevado al cuadrado. ¿Cuándo es un trinomio cuadrado perfecto? Pues en la clase se les explica que en un trinomio cuadrado perfecto, la raíz, al sacar la raíz del primer término y del último, y multiplicarlo por 2, el resultado obtenido es exactamente el término de en medio, el segundo término, sin tomar en cuenta el signo, por supuesto, ¿no? Entonces, eso pasa en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, cuando lo quiero factorizar, me salen factores repetidos en los trinomios cuadrados perfectos. O sea que puedo poner uno solo elevado al cuadrado. Por ejemplo, este es un trinomio cuadrado perfecto, lo pueden verificar. O sea, al ser trinomio cuadrado perfecto, yo lo puedo factorizar por tanteo con la técnica anterior. Pero si sé que es cuadrado perfecto, también lo puedo factorizar fácilmente sacando la raíz del primero, la raíz del último, que es 3, y el signo de en medio. Todo elevado al cuadrado. Eso pasa en los trinomios cuadrados perfectos. No sé si hay alguna pregunta. Y aquí pues se tenían ejercicios donde se engloban ya los casos de factorización que se discutieron anteriormente. Aquí tienen, por ejemplo, un ejercicio, y aquí también, donde se hace agrupación, pero ya no solo teniendo en cuenta que se agrupan términos donde hay algo en común, sino que se pueden agrupar términos donde la agrupación es un caso conocido de factorización.
Por ejemplo, al agrupar este término con este y con este grupo que forman aplica una factorización por tanteo simple, o más bien es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, al factorizarlo, me queda así. Y esto ya es una diferencia de cuadrados. Aquí está esa diferencia de cuadrados que se puede terminar factorizando siendo diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de este es x menos 1. Entonces x menos 1 y x menos 1. La raíz cuadrada de este y, aquí va menos y aquí va más. En este otro ejercicio, tengo 4 términos, no tienen algo en común, pero si agrupo este con este, forman una diferencia de cuadrados, y estos dos los dejo solos. Al factorizar esta diferencia de cuadrados, observo que en la nueva expresión hay algo en común, ¿ve? Que es el m más n. Saco factor común m más n. Entonces de aquí me queda m menos n, y de aquí, al sacar toda la expresión, queda un 1. Y esta sería la factorización. Este también se parece a ese ejercicio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. No tienen algo en común, todos, pero sin embargo, agrupando estos, forman una diferencia de cubos. Dejo estos solos. Y al factorizar este por diferencia de cubos, observo que hay un factor que es igual al otro grupo, el otro que tengo agrupado. Entonces puedo sacar factor común esa expresión. Aquí está. Abro paréntesis. Al sacar esto, me queda m menos n, y al sacar esto me queda un 1. Entonces ahí para algunas cosas que se pueden hacer ya englobando todos los temas de factorización. No sé si hay alguna pregunta. En el ejercicio número 3, quiero saber de dónde proviene el número 1. Aquí. No, en el que estaba. En la página que estaba. Ahí. Aquí. No, Acá. arriba, el de arriba, exacto, ahí. Ok, aquí. Estamos aquí. Cuando saco factor común m más n, si saco m más n de toda esta expresión, ¿qué queda? Pregunto. M más N. El cuadrado. Queda m menos n, que es esto, ¿verdad? Cuando usted saca factor común es, agarra la expresión que va a sacar de factor común, que en este caso es m más n, la ponemos acá y abrimos paréntesis. Ok, ya colocamos el factor común, abrimos paréntesis y vamos a ver. Al sacar el factor común m más n de aquí, ¿qué queda? Queda m menos n, entonces aquí lo escribimos después del paréntesis. Más, si saco m más n de aquí, ¿qué queda? La persona que preguntó, ¿qué creería usted que quedaría? Porque preguntó, porque usted tiene un supuesto. ¿Usted cree que quedaría otra cosa? ¿Qué pensó usted que quedaría acá? Si saco m más n de aquí. No sé, y por eso le preguntaba. Bueno, si tuviéramos entonces, bueno, le voy a preguntar. Si tuviéramos un 5 aquí y saco m más n, ¿qué queda? Ya comprendí, Lick. Es que cuando no hay un número, quiere decir que está valorado en 1, por decirlo así, ¿verdad? Es que en realidad Siempre hay un 1 que lo acompaña, siempre hay ¿verdad? un 1, correcto. Entonces ya lo entendí. Listo, Gracias. perfecto. ¿Algo más?
Bueno, eso es lo que corresponde a factorización, ¿no? Y también se menciona en esta parte una forma de factorización utilizando la fórmula cuadrática. Cuando uno tiene un trinomio cuadrático de esta forma, uno puede factorizarla utilizando las raíces de ese polinomio, de esa expresión cuadrática. Las raíces son los valores que hacen cero a esa expresión, utilizando esta fórmula. Esta fórmula trabaja con los coeficientes A, B y C. Entonces, yo puedo encontrar dos números x0 y x1 de manera que con esta fórmula, uno de ellos es x0 y cuando en vez de menos tengo más, le llamo x1 a ese. O sea, solo para distinguir los dos números que resultan, ¿verdad? Y entonces ambos valores me sirven para factorizar. O sea, el primer valor x0 conduce al primer factor, x menos x0, y el segundo valor x1, que es exactamente lo mismo, solo que cambia este signo, ¿verdad? Me da pie al otro factor. Y este que es el coeficiente principal. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, si yo lo quiero factorizar, su factorización, de acuerdo a eso, sería el coeficiente principal, que es 2, por x menos x0 por x menos x1. ¿Y x0 quién es? Bueno, lo voy a calcular con la fórmula. La fórmula trabaja con A, B y C. A es 2, B es 1 y C es menos 1. ¿Verdad? Entonces metemos esos valores en la fórmula y con eso obtengo x0, que es menos 1. Entonces me queda x menos x0. Sería x menos menos 1. Y el valor de x1, que es exactamente lo mismo de acá, solo que en vez de menos me ponemos más. Entonces me da un medio. Entonces sería x menos x1, o sea, x menos un medio. Entonces la factorización sería 2, menos por menos da más aquí, entonces sería 2 por x más 1 por x menos un medio. Esta sería la factorización. Que si multiplicaran este 2 a esta expresión, me da esto. Este que hemos hecho a través de ese procedimiento de usar la fórmula cuadrática, se pudo haber factorizado por tanteo simple, pero no todo ya se puede. Por ejemplo, este de acá no se puede por tanteo, pero con la fórmula sí se puede. Mira, encuentro x0 y x1 y resulta que x0 es este y x1 es este. El mismo, solo que cambia el signo menos de aquí, pasa a ser más. Entonces la diferencia entre el primer valor y el segundo valor es el signo de en medio. Bueno, ya teniendo los valores x0 y x1, entonces sería el coeficiente principal aquí es 1, entonces sería 1 por x menos x0 por x menos x1. Aquí está. Imposible haberlo podido hacer por tanteo. O sea, no habían dos números que multiplicados den menos 1 y sumados den 1. Pero sin embargo, con la fórmula se puede. Lick, una pregunta ahí en ese ejercicio. Dígame. Pues, ¿por qué en la respuesta del segundo paréntesis quedó menos 1? ¿No sería más 1? El signo lo cambiaría. ¿O no? Déjeme ver. En este. Sí, en eso. Es que en realidad yo no cambié, no afecté este signo menos, no lo distribuí aquí. Este signo menos lo dejé ahí donde está. Lo que hice aquí fue pasar esta expresión, en vez de verla como menos 1 más raíz de 5, la estoy viendo como raíz de 5 menos 1, es lo mismo. ¿Verdad? No sé si lo ves. O sea, yo puedo tener menos 3 más pi, es lo mismo que pi menos 3, ¿verdad? Esto. Eso fue lo que hice aquí. Menos 1 más raíz de 5 es lo mismo que raíz de 5 menos 1.
Entonces, Entonces ahí no tendríamos que hacer ese cambio de signos. Siempre lo dejamos como está ya. En este caso no hubo necesidad. En este caso sí valía la pena porque hay 2 signos menos. Está menos 1 y menos raíz de 5. Entonces por eso fue que hice el cambio. O sea, hay 2 formas de verlo. Sacar el signo menos de factor común aquí, lo cual convertiría este menos en más. O multiplicar este menos a ambos. Me quedaría más, ¿no? Pero aquí no fue necesario porque solo hay uno de ellos que es negativo. O sea, usted también lo pudo haber distribuido, no hay ningún problema, pero si lo hubiera hecho, entonces me hubiera quedado así. X más, al multiplicar este menos a ambos, ahí me quedaría 1 menos raíz de 5 entre 2. Así le hubiera quedado. Ese de aquí va. Sí, ya entendí. Gracias. ¿Algo más? Bueno, lo que sigue es el tema de las fracciones algebraicas o expresiones racionales algebraicas. Ese lo vamos a dejar para mañana, que es el trabajo con fracciones, simplificación de fracciones, suma, resta, multiplicación. En todos esos temas se trabaja con la factorización. O sea que el dominio de esta parte de la factorización es clave para trabajar bien con las fracciones algebraicas, que lo primero que se hace es simplificar, y en la simplificación la factorización es clave. Aún en en el tema de multiplicación y división es fundamental, y también en la suma o resta con denominadores diferentes que no son iguales. Entonces las preguntas que tengan respecto a ese tema las vamos a ver mañana. Si no hay alguna otra cosa que quisieran decir o preguntar. Tengo unas preguntas, 2 preguntas relacionadas con la prueba y con la tarea. Con la prueba, quería que más o menos nos explicara, por ejemplo, cómo va a ser la dinámica. Si nos vamos a tener que conectar a la clase o si tenemos que subir el procedimiento. ¿Cómo? No, con la prueba usted va a entrar al campus y va a contestar unas preguntas ahí en tiempo real. Nada más. No me tiene que mandar ningún procedimiento. Ok, y para la tarea mi pregunta es, cuando usted se refiere a editor de texto, se refiere a una plataforma tipo Word para hacer la portada, me refiero. Correcto, sí. No la quiero manuscrita, pues. Ajá, y esa portada tiene que tener algún formato Sí, como, las generales de por ejemplo, la universidad donde está estudiando, la clase a la que está refiriéndose, la tarea de qué parcial es, luego su nombre, el nombre del profesor, la fecha, inclusive los temas que están en esa tarea, puede ser, o tarea del primer parcial, por ejemplo. O sea que adjuntamos en un solo documento de PDF el, el, bueno, la tarea escaneada y le adjuntamos la portada que hicimos en Word. Correcto, sí. Te va a entregar un trabajo, como que lo estuviera entregando en físico, solo que, o sea, con las mismas características de lo que tuviera un trabajo entregado en físico, solo que lo va a entregar en digital. ¿Verdad? Le va a poner la portada con las generales del trabajo, ¿verdad? La universidad, la clase, ¿verdad? El trabajo a qué se refiere, tarea
primer parcial, ¿verdad? El nombre suyo, número de cuenta. Pero el espacio para subirla todavía no está habilitado, ¿verdad? No, va a estar disponible por lo menos unos 3 días antes, para que nadie se queje de que no tuvo tiempo para subir la tarea, ¿verdad? O sea que no va a haber excusa de que alguien dijo, yo no, mire que yo no pude subir la tarea, que a última hora se me cerró el spam. No, va a tener 3 días por lo menos para poderla subir. O sea, antes de la fecha fatal, ¿verdad? ¿Y los ejercicios los podemos resolver en el cuaderno o en páginas en blanco? Preferiblemente en páginas de blog, ¿verdad? Es que lo que no me gusta es que me suban o escaneo de páginas de un cuaderno donde se mira toda la hoja o el espiral del cuaderno, ¿no? Entonces, por eso preferiría que sean hojas blancas o papel rayado, pero blog, que no tenga esa espiral en el lado izquierdo. Licenciado, ¿se puede en papel cuadriculado? Fíjese que el problema es que cuando hay mucha raya, por eso es que es preferible el papel blog, ¿verdad? Entonces, a veces se satura el espacio donde están trabajando y pierde uno visibilidad de lo que están viendo. Entonces, es muy importante inclusive que se aseguren de que el trabajo quede bien escaneado, que sea legible, ¿va? Porque si está borroso, eso lo van a saber ustedes de antemano. La idea no solo es subir algo, sino entregar algo que sea legible para el profesor y lo pueda revisar. Porque si viene todo borroso y yo no logro leer, entonces lo que le pongo es malo, que está mala su tarea. Entonces deben de tratar de trabajar en un espacio lo más limpio que se pueda. Las hojas blancas son las preferibles realmente. Pero les doy lugar a que lo hagan rayado. Pueden usar cuadrículas cuando tengan que usar gráficas. Ahorita no van a usar gráficas. Pero en el segundo parcial sí. Pero papel rayado podría ser. Preferiblemente hojas blancas, como les digo. Lo más ordenado y legible posible. Pueden usar combinación de colores, por ejemplo, para que sea más fácil de captar. Pueden poner el enunciado en un color y el desarrollo en otro. Traten de no usar grafito, porque el problema del grafito es que cuando ya toman las capturas es un problema para leer eso.